Continuamos en directo, 12:38. Nos vamos hasta Avilés, nos vamos hasta la Rueda de Avilés. Allí nos espera Ramón. Ramón, buenos días, ¿qué tal vamos? Hola Rafa, buenos días. Buenos Pues días, bien, hay que encantado. decir bien siempre. Siempre bien, encantado de volver a saludarte como Siempre. siempre y darte las gracias porque siempre nos atiendes con mucho Nada, cariño. gracias a vosotros que divulgáis las noticias de la mar, que en estos tiempos no es poco, No es es poco. importante. Hablábamos hace nada, Ramón, con Adolfo García, el presidente de la Federación de Cofradías del Principado de Asturias. Nos decía que, bueno, dentro de cómo estaba el sector, que no ha sido un mal año, que no ha sido un mal año. Quizás el único pero, el precio del gasoil, que lastra un poco, pero bueno, el tema de los cupos ha ido mejorando, los precios no han estado mal. Bueno, es una luz, ¿no?, en ese túnel que tuvimos que atravesar con todo lo ocurrido. Parece que hay esperanza en el sector y que el 2023 puede ser un buen año con el tema de los cupos y se mantienen los precios, ¿no? A ver, aquí hay opiniones para todos los gustos, Sí, Rafa. Depende con qué segmento de flota se hable, sí, unos piensan una cosa y otros piensan otra. Hay para todos los gustos. Si coges ahora a alguien de Cerco que les han quitado o ha quedado insignificante el cupo de chicharro, sí. pues ha sido un varapalo tremendo. Sí, La flota que faena en aguas comunitarias con licencia comunitaria, Cantil de Francia, sur de Irlanda y todo por ahí, que han cerrado un montón de zonas, pues también ha sido un varapalo bestial. Y para otros segmentos, por ejemplo, de pesca artesanal, con el incremento de cuota de merluza sur y de siarda, pues bueno, no ha estado mal. Entonces, depende con qué segmento de fruta se hable. En líneas generales, si conjuntamos todo, pues sí, no ha sido un mal año, pero el año que viene, pues bueno, a esperar a ver que se den un poco las circunstancias de este año, dilatando la campaña de bonito, que haya pesca de cerco. La mar está rara y que no se puede decir ni por una cosa ni por otra, pero bueno, hay elementos que están pasando. Ahora llevamos prácticamente todo el mes con muchas corrientes y la pesca es escasísima. Entonces, bueno, aquí ya te digo que hay para todos los gustos. eso de ver la botella medio llena o medio vacía, ¿verdad? Depende de quién. Exactamente, Bueno, exactamente, eh, exactamente. le decía a Adolfo también que, claro, la mar no está ayudando mucho estos días, que son fechas que para el sector son importantes, más que nada por el tema del precio, ¿verdad, Ramón? Efectivamente, lo que te comentaba, hay escasez de capturas, los precios, bueno, estamos con algunas especies con precios de igual que hace 20 o 30 años y nada ayuda a las noticias negativas que también se están produciendo en algún medio de comunicación con alarmas innecesarias. Quiero decir que hay que remar un poco todos en el mismo sentido, ir todos un poco en la misma línea y bueno, favorecer un poco lo que son sobre todo los sectores primarios. Nosotros hablamos de lo nuestro, que es de la mar, pero si ponemos encima de la mesa la agricultura, está pasando más o menos Lo lo mismo, mismo. sí, lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que la gran virtud que tiene el sector pesquero es que estamos manejando un producto que es el pescado, que es el único producto que existe hoy en día que en estado salvaje no recibe la manipulación del hombre. Quiero decir, más sano que eso no existe, no lo hay. Por lo tanto, todo lo que quieran comparar está mal comparado. Totalmente de acuerdo. Creo que no se puede explicar mejor. Eh, Ramón, el año finaliza. Para vosotros, a nivel de la Rueda de Avilés, ha sido un buen año, un buen año. Seguís creciendo, seguís haciendo un buen trabajo. Satisfecho, me imagino, ¿no? Sí, a ver, de todo, somos ambiciosos en ese sentido y lo llevamos aquí todo personal. En el ADN lo tenemos inculcado, siempre queremos más y vamos a querer más. Además, yo creo que si hay una canción de moda
que nunca ha pasado y que es histórica es la de todos queremos más. Sí. Quiero decir, o el que no llora no mama. Sí. Hay que andar pidiendo siempre. Eso no quita para que seamos conscientes de la realidad, de lo que ocurre, de lo que hay, pero sí es cierto, venimos ahora trabajando muy intensamente los objetivos de desarrollo sostenible, queremos poner en valor todos los productos que pasan por la lonja y vamos a conseguirlo. Es una carrera de fondo, pero bueno, estamos luchando por ello. Además, creo que hemos iniciado un camino ya hace un par de años muy acertado, está dando ya sus frutos en el mercado y queremos diferenciarnos del resto de productos, no solo por la calidad, que la calidad es indiscutible e indudable, sino por todas las medidas que aplicamos en seguridad alimentaria y no sé, poner en valor un conjunto de procedimientos que hacemos dentro de la rula para destacar esos productos que son de primerísima calidad. Y a eso estamos añadiendo pues unas buenas prácticas que hacen a bordo, todas las ventajas que ofrece el sistema de subasta que tenemos implantado, que es altamente tecnificado y bueno, está todo concebido para favorecer un poco la acción comercial. Y en eso estamos trabajando. A ver si poco a poco va redundando en que las rentas de los pescadores pues se vean beneficiadas, que es nuestra intención y es lo que queremos. Pues seguro que sí, seguro que ese buen trabajo, el sembrar para luego recoger, seguro que nos va a dar esos frutos y va a desembocar en algo positivo para el sector, que buena falta hace. Ramón, no te molesto más, que tú estás trabajando. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros, darte las gracias una vez más, felicitarte la Navidad y me voy hasta Cudillero, que allí nos espera un buen amigo en común que nos va a contar cómo eran las Navidades en los puertos pesqueros, Juan Luis Álvarez del Busto. Cuídate mucho, Ramón. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.